El delito de traición a la patria se encuentra contemplado a partir del artículo 464 del Código de Justicia Militar al artículo 470, por ser un delito que también está en el Código Penal, el de la jurisdicción ordinaria, está en los artículos tipificados en el artículo 128 del Código Orgánico, el Código Penal venezolano, al artículo 133. El delito de traición a la patria es un delito de acción pública que incurre un ciudadano, puede ser militar o no militar, que sea venezolano o que esté nacionalizado con más de 10 años en el país. Para incurrir en el delito de traición a la patria, debe ser un delito que incurra en la desestabilización social, en la desestabilización de la seguridad de la nación, en perjuicio de nuestro territorio, en revelar derechos políticos, en revelar derechos militares. Un ejemplo, como está, es entregar recursos de nuestro país a otro y que estos sean destinados al perjuicio de nuestra nación. El artículo 464 nos anuncia 29 situaciones que son consideradas como traición a la patria. Nuestro ordenamiento jurídico venezolano, previsto en el Código Penal vigente, nos puede servir como causa o motivo de cuáles son algunas características más importantes que incurren en el delito de traición a la patria, las que me parece mencionar, que son una acción que atente contra la independencia de la República, o que un grupo de personas se confabulen entre sí para formar una organización política que desestabilice la nación. También incurrir en traición de la patria es la solicitud que se hace de intervención extranjera en los asuntos internos de nuestra nación. Número 4. También incurre en el delito de traición a la patria quien revele los secretos políticos y militares, como lo mencioné anteriormente en el concepto. Y el ejemplo, que es característico, entregar nuestros recursos a un país extranjero y luego esos recursos son empleados en perjuicio de nuestras instituciones, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y esto todo con el fin siempre de desestabilizar el orden social de nuestra nación. El delito de traición a la patria está tipificado en el artículo 465, el cual nos dice que tendrá pena de presidio con una condena de 30 años quien incurra en este delito y de 26 años quienes incurran en los numerales 5º, 7º, 15º y 25º. Esta pena de 26 años, al igual que la de 22 años, los que incurren en el numeral 27º, pueden subir o puede incrementarse esa pena a 30 años con situaciones agravantes que se les sumen al delito cometido. También los militares que incurren en el delito de traición a la patria se les coloca también penas accesorias descritas en el Código de Justicia Militar, como es la expulsión de la Fuerza Armada Militar, previamente a su degradación. Como hablamos de que el delito de traición a la patria es un delito de acción pública, es un delito totalmente planificado, con premeditación, es un delito doloso, ya que el bien titulado al cual infringen es el territorio nacional, la seguridad de la nación. Este sujeto activo que incurre en este delito, desestabilizando nuestra sociedad, es cuando incurre o realiza acciones, las 29 acciones descritas en el artículo 464 del Código Orgánico de Justicia Militar. Como puedo mencionar, formar parte de la fuerza del cual infringe es el territorio nacional, la seguridad de la nación. Este sujeto activo que incurre en este delito, desestabilizando nuestra sociedad, es cuando incurre o realiza acciones, las 29 acciones descritas en el artículo 464 del Código Orgánico de Justicia Militar. Como puedo mencionar, formar parte de la fuerza del enemigo, facilitarle la entrada al enemigo a nuestra nación. Otro puede ser declararse en rebelión contra los poderes nacionales, entregar información indebida al enemigo, falsificar documentos, dar información maliciosa de los superiores, suministrarle al enemigo todas las operaciones para que incurran o nos invadan en una guerra. Otra, impedir que cualquier modo en el combate se realice contra el enemigo, poner en libertad a los prisioneros de guerra para que se unan a su enemigo, entre otros. El delito de traición a la patria presenta unas excepciones, las cuales están descritas en el artículo 469 y 470 de este Código Orgánico de Justicia Militar. El artículo 469, cito, quedará exento de pena el complicado en el delito de traición que lo revele antes de comenzar a ejecutar.
Como bien dije en las características, personas o grupos que se confabulen para incurrir en un delito, si una de esas personas, si uno de esos integrantes delata, coopera, da la información a la institución militar o a los organismos del Estado del delito o de lo que se está planeando de esa estrategia en contra de la seguridad de la nación, este artículo 469 lo exenta de esta pena de 30 años. Cabe destacar que por ser un delito de acción pública en contra de la seguridad de la nación, la responsabilidad es individual de quien incurre en este delito. Es un delito doloso, premeditado, se planifica, de gran magnitud, porque es en contra de la seguridad de la nación. Les voy a hacer una breve explicación del espionaje, el cual está contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar desde el artículo 471 al 473. Citando en la sección 2, el espionaje, el artículo 471 dice: incurre en delito de espionaje toda persona que en cualquier sitio de la República o alguna de las embajadas, legalizaciones, consulados u otras oficinas venezolanas en el exterior, de cualquier manera, con el objeto de servir a un país extranjero, con perjuicio para Venezuela. Un concepto o una breve explicación de lo que sería el espionaje es: se denomina espionaje a la práctica o al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, de información confidencial de una nación, que genere secreto o que sea secreto. Estas técnicas comunes de espionaje históricamente es la infiltración que se penetra o los chantajes, los sobornos para conseguir información y luego ser vendida a otra nación para usarla en perjuicio de nuestra patria. Las características más importantes del delito de espionaje o las acciones que se realizan y se incurren para cometer este delito, en el artículo 471 nos cita en 6 ordinales: tratar de obtener información o noticias, conducir comunicaciones, partes, pliegos, mapas, practicar reconocimientos y levantar planos, sacar croquis y descripciones de las instituciones militares, del Palacio de Miraflores, de nuestros ministerios, de nuestras bases, aeropuertos. También podemos hablar que de sustraer o conseguir fotografías, copias, documentos, imprimir información en donde se revele todos los secretos de nuestra seguridad de la nación, nuestra información reservada, las noticias o la información de naturaleza militar que hablen de la seguridad de la defensa, esas informaciones, esos documentos, esos formatos, que sean sustraídos o grabados en pendrive, CD, enviados por correo. Hay muchas personas en la actualidad, o militares, que se encuentran detenidos o privados de libertad por este delito. Claro está que para que se consume totalmente este delito no es solamente investigar, no es solamente conseguir y privar de libertad, detener a las personas de que tomaron esa información secreta, sino también comprobar a dónde va, quién la recibe, verdaderamente qué nación o qué particular recibe para esa información la cual se ha suministrado. Este de espionaje es muy delicado, y realmente no solamente aquí en el país, sino en otros países, porque es algo que se vale de muchas técnicas, tácticas, estudio. También es un delito doloso y es un delito de acción pública. ¿Por qué? Porque el afectado es la nación, es la seguridad de la nación, es nuestro país, nuestro patrimonio. Se desestabilizaría, saldría del ordenamiento legal toda esa información que puede ser usada en contra de nuestro país. En caso de una guerra internacional, se castigaría este delito de espionaje con 30 años de presidio. En caso contrario, sería con un presidio de 22 a 28 años. Este delito, al igual que el delito de traición a la patria, será sancionado el efectivo militar con una pena accesoria que se encuentra en el Código de Justicia Militar, como es la expulsión de la Fuerza Armada Nacional. Cuando hablamos del bien titulado que se infringe al cometer este delito, es el territorio nacional, la seguridad de la nación. Este sujeto activo que comete el delito de espionaje, este espía, incurre en estos delitos tipificados en el artículo 471, en estos ordinarios. Entonces, existen unas excepciones para este delito de espionaje, el cual se describe en el artículo 473, que cuando un enemigo cruza nuestra frontera y comete los delitos descritos en uno de estos 6 ordinales, no es llamado espía, sino él es tomado como prisionero de guerra. Al igual que el delito de traición a la patria, por ser un delito doloso, los cuales se hacen con una planificación, una premeditación, y es planificado, se confabulan, o puede ser de responsabilidad individual de una sola persona. En estos delitos, ambos delitos, no se toma en cuenta, o no tiene que ver ahí la subordinación, o que deje de cumplir una norma, o deje de cumplir una orden, no, es de responsabilidad individual.
Estos delitos son de responsabilidad individual para quien cometa el delito de... Hablar en sí sobre los delitos contra el derecho internacional involucra dos posibles escenarios, a saber, uno bélico y otro en tiempos de paz. Y para ambos casos existe un conjunto de normativas que permiten en todas las circunstancias la protección y trato humanitario sin distinción alguna de índole desfavorable a quien así lo requiera. Soy el coronel José Gregorio González Díaz y en este espacio virtual disertaré sobre este tema. El Código de Justicia Militar, en su libro segundo, título tercero, de las diversas especies del delito, capítulo primero de los delitos contra el derecho internacional, señala penas a quienes infrinjan en cualquiera de los 17 supuestos ahí señalados, a saber, incendiar hospitales, ataques a convoyes, quienes atenten contra los rendidos, mujeres, ancianos o niños de los lugares ocupados por las fuerzas nacionales, contra los miembros de la Cruz Roja, quienes nieguen asistencia a heridos o enfermos, agraven inútilmente el sufrimiento de los atacados mediante el empleo de armas u otros medios y quebranten o violen tratados, treguas o amnistías. En fin, un cúmulo de situaciones, pero atendiendo al orden jerárquico jurídico y a la data de lo contemplado en dicho código, no aplica la norma, es letra muerta, y frente a esas situaciones o supuestos legales que se presenten con respecto a aquellos hechos que atentan contra el derecho internacional humanitario, se rige a través de los acuerdos de Ginebra y la Corte Penal Internacional de La Haya como consecuencia de la violación de los mismos, a saber, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos, la Convención de 1933 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1977 sobre las minas antipersonal, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario, es decir, como normas aplicables a todos los estados. Como característica, el derecho internacional humanitario solo aplica en caso de conflicto armado, no cubre situación de tensiones internas